Vamos a hacer una cosa muy rápida y muy bonita, un aplique que lo podemos adaptar a cualquier cosa, hasta un colgante, un hilo más fino para unos pendientes. Podemos ir juntando apliques y hacernos el escote de una blusa o un bolso. Vamos a hacer esto muy rápido y después, cuando yo termine de hacer tantísimos apliques que quiero hacer, vamos a ver si hago un bolso, una blusa, no sé. De momento vamos a aprender cómo se hace este aplique, que es súper sencillo. Los materiales que vamos a necesitar es el hilo de vuestro gusto. Por ejemplo, este hilo muy fino que tengo aquí, lo he hecho, ¿veis?, con un ganchillo del número 2. Perdón, 2,5. Y fijaros cómo ha quedado. Es un hilo muy fino, ¿vale? Acrílico. Estoy ya pensando en primavera, verano. Por ejemplo, y este lo he hecho los tres con el 2,75, o incluso se puede ponerse un 3 perfectamente, y es un hilo un poquito más, digamos, de 1 milímetro más o menos, un poquito más recio, ¿vale? Y fijaros qué bonito queda los apliques. Así que ya sabéis, hilo más recio con un ganchillo más grande, la aplicación te va a salir más grande. Hilo más fino con un ganchillo más fino, la aplicación te saldrá más pequeño. Entonces, una vez que la aprendas a hacer, puedes hacer tus pruebas para ver en dónde vas a emplear estas aplicaciones. Yo, cuando lo tenga hecho y todo, lo compartiré con vosotras, ¿vale? Pero vamos a empezar. Primero, anillo mágico. Me cojo el hilo así y me lo enrosco en mis dos dedos, lo pillo con el pulgar, ya tengo mi redondita hecha, y paso el hilo largo por el centro de la argolla. Hago un punto de seguridad y aquí dentro voy a hacer 8 puntos bajos, así que empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya lo tengo así, lo agarro con mi mano derecha y cojo el hilo corto y lo cierro. ¿Veis que se cierra? Muy bien. Dejo este hilo corto para acá, cojo el largo y hago mi punto deslizado en el primero. Aquí. ¿Veis? Ahí. Cojo el hilo y lo traigo. Y hago mi punto deslizado. ¿Vale? Subo con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer el doble a punto vareta, el doble de lo que tenemos. Si tenemos 8 puntos bajos, vamos a hacer 16 puntos vareta. 2 puntos vareta en cada punto bajo de la fila anterior. Entonces, ya cuenta estas 3 cadenas que hemos subido, y aquí mismo vamos a hacer otro punto vareta. Bueno, un punto vareta, ¿vale? 3 cadenas y un punto vareta. Siguiente punto, 2 puntos vareta. 1 y 2. Ahora en este mismo punto, aquí. Sacamos una vez, sacamos otra, y ya tenemos 2 puntos vareta en el mismo punto. ¿Se ve bien? Ahí. Seguimos. 2 puntos vareta en el mismo punto. Y así hasta tener 16 puntos vareta en todo el círculo. Ya estoy llegando al final y este es el último punto. Aquí hago una vareta o un punto vareta y otro punto vareta que me hacen mis 16. Vamos a hacer el punto deslizado en la tercera cadena. Y aquí mismo vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer
Vamos a ir saltando uno sí y uno no, uno sí y uno no, teniendo un conjunto de 8 puntos vareta, un conjunto de 2. Vamos a verlo. Aquí mismo, este cuenta, ¿eh? Esto cuenta como primer punto vareta. Aquí mismo vamos a hacer otro punto vareta. Ya tenemos 2 puntos vareta. Vamos a separarlos con 2 cadenas. Y vamos a saltar este que tenemos aquí, que nos encontramos, y nos vamos al siguiente. Cogemos el hilo y hacemos 2 puntos vareta. 2 puntos vareta. ¿Veis? Ahora 2 cadenas. 1 y 2. Cogemos hilo, saltamos este, nos vamos al siguiente. Uno sí y uno no. Seguimos haciendo 2 cadenas. Saltamos el siguiente, nos vamos al siguiente, una vareta sí y otra no. Y hacemos 2 puntos vareta en un mismo punto y lo separamos por 2 cadenas. Este no me toca, este sí. 1 y 2. 2 cadenas. Este no me toca, este sí. Y hacemos 2 puntos vareta. Igualmente terminamos con 2 cadenas de separación y punto deslizado en la tercera cadena. Si se os enrosca un poquito no pasa nada. A ver, así. De esta manera tenemos que tener un conjunto de 8 puntos varetas, así, de 2 en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Volvemos a tenerlo. Ahora vamos a la siguiente fila. Hacemos así. Nos metemos, ¿veis? Por aquí y hacemos un punto bajo. Otra vez. Por aquí y un punto bajo. Y aquí terminaremos, cuando vengamos por aquí, terminaremos esta parte. Pero subimos con 3 cadenas que cuentan. 1, 2 y 3 cuentan para el final. Nos vamos al primer agujerito que tenemos. Al primer cuadro. Y ahí vamos a hacer 2 puntos vareta. 1 y 2. Y ahora vamos a hacer 2 cadenas. 1 y 2. Aquí mismo seguimos trabajando 2 puntos vareta. 1 y 2. Ya tenemos un abanico dentro de la separación de los puntos vareta de abajo. Seguimos sin cadenas y sin nada. Seguimos al siguiente hueco. 2 puntos vareta. 1, 2, 2 cadenas y 2 puntos vareta. 1 y 2. Y así vamos a hacerlo todo hasta el final. ¿Veis? Seguimos. 2 puntos vareta. 2 cadenas y 2 puntos vareta. Seguimos. Y ya estamos en el último hueco. Veis que estas han sido las 3 cadenas de subida. Pues hacemos 1, repito, se me ha salido, 1, 2, 2 cadenas y 1. Y estas 3 cadenas con las que subimos cuentan y vamos a pinchar en la tercera cadena y hacemos el punto deslizado. ¿Veis? Que se queda muy bien. Ahora vamos a subir con 3 cadenas
o si para no liaros, bueno, sí, 3 cadenas, que queda bien aquí. Vamos a coger hebra y nos vamos al primer hueco del abanico que hemos hecho anteriormente. Y ahí vamos a hacer 4 punto vareta. Esta es la última fila, ¿eh? ¿Veis que pronto se hace? 2, 3 y 4. Ahora 2 cadenas, 1 y 2. Otra vez 4 punto vareta en el mismo abanico con el que hemos empezado. 1, 2, 3 y 4. Un abanico más grande, pero queda chulísimo. Sin separación, ni sin cadenas y sin nada, nos vamos al siguiente abanico y volvemos a repetir. 4 punto vareta, 1, 2, 3, 4, 2 cadenas y 4 punto vareta. Otra vez dentro del mismo. Y ya llego al final. Tengo 2, 3 y 4. Y en la tercera cadena con la que empecé voy a cerrar y ya está. Aquí lo tengo. Ahora le quito la colita de aquí atrás y ya tengo mi aplicación para lo que se me ocurra, que probablemente sea un bolso para primavera. Pero como yo voy haciendo cosas y la verdad es que hago y no os la enseño porque digo, venga, va, hasta que no la termine no se la enseño, pero no, voy a ir informándoos y así no tardo tanto en grabar. Vale, pues fijaros qué chulada que queda, ¿eh? Los colores, a mí me encantan los colores. Falta aquí un amarillo, un rosa, palo, así. Y vamos a ir haciendo, quizás, lo que se me ocurrió también, es hacer uno con un hilo más finito, ¿veis? Que encaja pico, en cada hueco encaja un piquito, pues uno más pequeño, con un hilo más fino, y otro más grande con un hilo más recio, bueno, como estos, ¿no? Un ganchillo del 2 o 2,5 y un ganchillo del 2,75 o 3. Y hacer así aplicaciones en 2 colores diferentes, así en horizontal, y vamos a ver, no sé, vamos a ir viendo. El caso es que vayamos aprendiendo a hacer esta aplicación y ya cada una, vuestra imaginación, que vaya haciendo, o quizás una mantita para un bebé, para una bebé, no sé. Bueno, lo importante es que hemos aprendido a hacer esto en poquísimo tiempo, que tenía ganas de enseñároslo y que lo que os he enseñado en la comunidad, si estáis dentro, veréis que os he enseñado el Stitch, he hecho la mamá y el hijo, este ya lo tengo vendido, y quiero grabaros también esto, que está chulísimo, me encanta, me encantó hacerlo, además es que queda chulísimo, y es muy fácil de hacer, aunque parezca complicado, pero no, lo único que hay que después coser, que eso es lo peor, las partes. Así que os mando un abrazo muy grande, que os espero en mi Instagram, @casescosta, Facebook, Ganchillo de Carmen Cases o Carmen Cases, que tengo 2, uno es una página y otro es otro más personal. Y TikTok también tengo, como Casescosta también, así que nada, si no es por ahí, también recordaros que mi negocio normal, mi trabajo es vender ropa interior, y para eso tengo una tienda que se llama Panties y lencería.com, que os lo pondré en la cajita de descripción para la que viva por España y necesite su ropa interior, ahora que viene el verano y te compras más braguitas, más sujetadores, pues ahí estoy yo para poder ayudaros. Así que os mando un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo.